¿Quiénes creen que todo le es posible? ¿Verdad? Y dice Hebreos 11:6, vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que lo buscan. Y en una palabra dice, es un galardón de los que le buscan, ¿verdad? La palabra de Dios nos habla para decirnos que no hay nada imposible para Él, que todo puede ser posible. Pero dice también aquí que es muy necesario, dice, acercarse a Dios y que crea que Él es Dios. ¿Quiénes creen que Él es Dios? ¿Verdad? Yo lo creo. Y mire que busqué, me puse a buscar qué es un galardón, porque dice que va a venir con es remuneración, que es también recompensa, es retribuir, premiar. O sea que todo lo que hagamos para la obra de Dios, vamos a recibir una paga, un galardón que Dios tiene preparado para nosotros. Hay gente que, fíjese que conozco gente que es bien bendecida, pero es muy mezquina para Dios. No le da nada a Dios, ni su tiempo para oír la palabra, ni nada, aunque recibe bendición del fruto de su trabajo. Y mire que me fui yo a buscar a la palabra de Dios, qué cosas eran posibles para Dios. Y miré que puso a Jeremías a comprar una heredad, la heredad de Anatot. Y vamos a ir a Jeremías 32:26. Y dice la palabra de Dios, dice, entonces vino palabra del Señor a Jeremías. Mire qué tremendo esto. La palabra de Dios, la palabra siempre tiene que venir de parte de Dios. Y dice que vino palabra de Dios del Señor a Jeremías diciendo, he aquí, yo soy el Señor, el Dios de toda carne. Y mire lo que dice aquí, ¿habrá algo imposible para mí? Por tanto, así dice el Señor, he aquí, entregaré esta ciudad en mano de los caldeos, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y él la tomará. Fíjese que el Señor le había mandado a este gran profeta. Jeremías, el Señor le dice, Jeremías, ve y diles que se arrepientan. Y miren, Jeremías, hermanos, les habló de 1000 maneras. Llegaba, les decía, arrepintámonos para que el Señor no nos haga caer, que no nos lleve a un lugar, que el Señor, ¿verdad? Pidámosle perdón a Dios, salgamos de nuestros malos caminos. Y sin embargo el pueblo de Israel no le hacía caso. Venía el rey, lo mandaba a llamar y decirme, dime Jeremías, ¿qué dice el Señor? Entonces le dice, ¿para qué te voy a decir si no te va a gustar la palabra que yo te voy a dar? No, pero dímela. Y decía, dice el Señor que hagas esto y esto, que te arrepientas. Entonces el pueblo, ¿saben qué? Es llevado al cautiverio. O sea, lo sacan de su pueblo. Imagínense que lo saquen del lugar de donde es y que lo lleven cautivo. Fueron llevados por los caldeos a Babilonia, porque ellos habían caído en una apostasía. Apostasía es con que usted primeramente adora a Dios y que después se vaya retirando poco a poco. Yo creo que eso no es muy, pareciera que estuviéramos en estos tiempos, que mucha gente se va y se va apartando del Señor. Y fíjense que la apostasía había llegado para los reyes, para los profetas, para los sacerdotes, también estaba en apostasía, y no digamos todo el pueblo. Entonces el Señor los iba a llevar y iba a quedar la tierra vacía. Y fíjese que el rey en ese tiempo era Sedequías y tenía encerrado a Jeremías, molesto por lo que Jeremías le decía. Y entonces dice que lo visitó un primo de Jeremías y le hizo, fíjese que dice el Señor, que compres esta tierra, que compres Anatot. Es la tierra de la heredad de ellos, ¿verdad? Y dice, pero yo, le dice Jeremías, ¿para qué voy a comprar esto? Si de todas maneras dice el Señor que todo esto va a quedar desolado. Bueno, no sé, dice, pero el Señor dice que la compra. Pues Jeremías, ¿sabes qué? Hizo todo lo que el Señor le dijo. La compró, le entregaron las cartas de que era el dueño, él esa cosa. ¿Y sabe qué? Fíjese que le sirvió a Jeremías 70 años después. O sea que, y ahí es donde el pueblo se establece. Y le quiero decir una cosa, para Dios no hay nada imposible. Lo que pasa es que nosotros no vemos las cosas. Nosotros queremos a veces las cosas rápidas. Pero para Dios, diga conmigo, para Dios no hay nada imposible. Y esta tierra le sirvió al pueblo de Israel. Y aquí el Señor, ¿sabe qué? Nos da una lección
y le estaba dando una lección a Jeremías para cuando se está en crisis. Y ahorita estamos en momento de crisis. Y ¿sabes qué? Te voy a decir algo. Ese negocio que tú crees que está devastado ahorita, el Señor lo va a levantar. Porque para Dios no hay nada imposible. Ese matrimonio que tú crees que está ahorita ya al borde de la separación, no creas que está todo roto. ¿Sabe por qué? Porque para Dios no hay nada imposible. Esas deudas que tú tienes que se miran que no se pueden pagar, son impagables. Yo te quiero decir algo. Mira, iglesia, te quiero decir algo. Para Dios no hay nada imposible. Entonces, hermanos, tenemos que creer que va a ocurrir un milagro. ¿Cómo va a ocurrir? Usted solamente lo que debe de tener, como dice la palabra, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, el Señor se va a encargar de resolver eso. Por eso dice la palabra en Hebreos 11:6. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que se acerca a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensará a los que lo buscan con sinceridad. Yo te quiero decir algo. ¿Qué clase de fe es la que tú tienes? ¿Te acercas a Dios con fe? ¿Te acercas? Fíjese que yo no me canso de contarles. Esta propiedad se compró en tiempo de crisis. Tiempo de crisis que había caído toda la economía, 2008, y todos decían no se puede comprar. Pero ¿saben qué? El Señor me había puesto fe y me decía, ¿hay algo imposible para mí? Y ¿sabe qué? Tomamos esta tierra, la tomamos y aquí estamos, y gracias al Señor, para el Señor no hay nada imposible. Entonces, yo te quiero decir algo, no tienes trabajo ahorita, mañana sí lo vas a tener, porque para Dios no hay nada imposible. ¿Quiénes lo creen? ¿Tú lo crees que estás sentado allá en tu casa, que estás viendo? ¿Crees que para Dios hay algo imposible? No hay nada para Dios. Para Dios todo le es posible. Y entonces yo quiero decirte, fíjate que encontré otra persona. Primero encuentro en Jeremías, que en Jeremías le dice, compra esta tierra. Y lo que me tocó a mí mi corazón, digo yo, comprar esa tierra, los iban a llevar cautivo a Babilonia, iban ya destinados, pero el Señor le dice, compra esa tierra de Anatot, que es la heredad que ustedes tienen, le dice. Y le sirvió 70 años después cuando regresaron, porque la tierra ya pertenecía al pueblo de Israel. Así también sucede con nosotros. Hay cosas que nosotros todavía la vemos imposible y no las podemos, con nuestro pensamiento humano, no las podemos solventar y no podemos decimos nosotros, ¿y qué va a pasar? Estoy mal, ya estoy en la quiebra, ya estoy esto. No, para Dios no hay nada imposible. Esa casa que tú estás esperando, que crees que no va a llegar, porque para Dios no hay nada imposible. ¿Lo creen ustedes? Si lo creen, démosle un aplauso al Señor, ¿me entiende? Creyendo que las cosas se hacen con fe. Mire que aquí veo que el Señor le confirma el pacto a Abraham. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré a gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló a él diciendo, en cuanto a mí, he aquí, mi pacto es contigo y serás padre de multitudes de naciones. Y no serás más Abraham, y tu nombre será Abraham, porque yo haré padre de multitudes de naciones. Abraham era un hombre viejo, pero tenía una promesa. La promesa es que el Señor le iba a dar un hijo. Yo me imagino, hermanos, se pueden imaginar. Abraham le había dado el Señor la promesa que iba a ser padre de multitudes. Y ya tenía, hermanos, 90 años y adiós, padre de multitudes. Porque siempre hay gente que se burlaban de mí los enemigos de la fe, ¿verdad? Adiós, padre de multitudes. Y no tenía hijos. Y todavía Abraham le dice, Señor, pero para eso me trajiste, para que este Damaseno sea el que tome mi heredad. No, le dice el Señor, no. Yo te daré un hijo a ti. Él no va a heredar. Entonces, pero yo veo en Abraham algo bien importante. Donde llegaba Abraham hacía una tienda.
y a donde hacía una tienda, él hacía un altar. Hermano, lo que estaba predicando la pastora. Cada vez que tú llegues a un lugar, forma un altar. Y ese altar es la comunicación directa que tú tienes con Dios. Y yo me imagino que Abraham llegó a varios lugares, y a donde llegaba levantaba el altar y hacía sacrificio. Y Señor, yo sé que tú me vas a dar esa promesa, y esa promesa yo lo creo que tú lo vas a cumplir. Y él levantaba a Abraham y no venía todavía la promesa. Pero ¿saben qué? Él no desmayaba. Él estaba siempre estaba dispuesto. Y mire que después el Señor le da, hermano, su hijo. Lo hace padre de multitudes. Pero óigame bien, cuando está el muchacho, viene el Señor, le dice que lo sacrifique. Y Abraham, en obediencia, lleva a su hijo. Ahora yo te voy a hacer la pregunta. ¿Ya sacrificaste tú lo que más amas? ¿Ya sacrificaste eso que más amas? ¿Ya dejaste ya esos pensamientos que más amas? Sacrifica eso que te está quitando el sueño. Es lo que está mandando a decir el Señor. Quita eso que no es tuyo. Deja a esa mujer que no es tuya. Deja a ese hombre que no es tuyo. Sacrifica a lo que más amas, para que la promesa de Dios venga. La fe de Abraham no cambió, hermano. A pesar de que era imposible, Abraham tenía fe. Mire que cuando estábamos ahorita cantando, que decía, abrió el mar, abrió el Jordán. ¿Y ahí qué sigue después? Pues yo dije, y al coronavirus derrotó. Porque yo tengo la fe que el Señor va a desaparecer esta plaga lo más pronto posible en su santo nombre. No vamos a vivir todo el tiempo con eso. Saca esos pensamientos. La fe de Abraham no cambió. Cuando tenemos nosotros el escudo de la fe, también podemos resistir los ataques, los pensamientos que Satanás manda para que nosotros entremos en depresión, entremos en tristeza. Tú que estás ahí en tu casa, levántate el día de hoy y empieza a hacer sacrificio al Señor, levantando ese altar. Y ese altar es la comunicación que tú tienes que tener a diario con Cristo Jesús. Y Él te va a hablar y la promesa la va a cumplir, porque las promesas del Señor son sí y amén. No importa tan imposible que parezcan. Las circunstancias pueden ser adversas, pero Dios puede hacer el milagro de tu vida. ¿Quiénes están esperando un milagro del Señor? ¿Quiénes están esperando un milagro? Un milagro, porque tú sabes, yo estoy esperando un milagro, ¿me entiendes? Yo lo estoy esperando también. Yo creo que las promesas del Señor, Él las va a cumplir. Tenemos que tomar las promesas del Señor. ¿Y cuáles son esas promesas del Señor? Mire, cuando te sientas que estás bien abandonado, en Génesis el Señor te dice, he aquí, yo estoy contigo, yo te guardaré por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra. Esas son las promesas de Dios. Cuando te sientas que no quieres que nadie te haga daño, agarra la promesa que está en Josué, que dice, nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Lo que pasa, hermano, que no conocemos las promesas nosotros. Nosotros creemos las promesas que nos dicen ahí en el Facebook, hermanos, que eso da tristeza a algunas estar viéndolas eso. El Señor te dice en el Salmo 34, el ángel del Señor acampa en derredor de los que le temen. O sea que Él te va a guardar y te va a librar también de todo ataque. ¿Quieres quitarte el temor? En Isaías 41 te dice, no temas porque yo estoy contigo. No temas porque yo estoy contigo. No tengas miedo porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, también te ayudaré. También te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Lo crees tú, iglesia, que estás ahí en la casa?
Dice que Él también nos da la paz. Dice en Juan 14:27, la paz les dejo, mi paz les doy, no como la del mundo la da. Oh, mi Dios, qué precioso, hermano. Dice que no se turbe nuestro corazón y que no tengamos miedo. ¿No tienes nada todavía ya en la refrigeradora? ¿No tienes nada en la alacena, iglesia? Y estás preocupado el día de hoy. El Señor te dice, Él te suplirá. Mi Dios pues suplirá todas las necesidades de ustedes conforme a sus riquezas en gloria. Pero para eso tenemos que tener, ¿cómo dice? Sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que le quiero decir algo. Cuando usted no tiene fe, no agrada a Dios. Dios no va a ver nunca nada. Dios no lo está oyendo. Pero cuando usted se hinca, un corazón contrito y humillado, y empieza a clamar al Señor, y empieza a decir, este hijo bendito de Jehová, porque dígale bendito de Jehová, que ahorita no lo veo mal, lo veo en harapos, lo veo en drogas, lo veo en alcoholismo, lo veo en otra forma. Pero ¿sabes qué, Señor? También yo tengo la fe, y con la fe tuya lo veo allá, parado, sirviéndote a ti, Señor. Y ahí puedes ver la restauración que Dios va a hacer en tu vida. Pero para eso necesitas creer que para Dios no hay nada imposible. Fíjate que tenemos una gran promesa, que si confesamos nuestros pecados, Él nos perdona. Si confesamos vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y eso lo encontramos en Primera de Juan 1:9. Imagínense qué precioso. Tú que crees que nadie te quiere, tú que crees que estás allá en la casa y crees que ya no hay nada imposible, Dios te dice que Él te puede perdonar todos los pecados. Lo único que tienes que confesárselo al Señor: Señor Jesús, soy un pecador, pero ¿sabes qué? Yo sé que tú me puedes limpiar, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Pero ¿sabes qué? Tenemos que agarrar las promesas de Dios. El problema es que no agarramos las promesas de Dios. El problema es que nosotros podemos a veces hasta creer en el Señor, pero así un poco dudoso. Y el Señor no quiere, el Señor quiere que nosotros nos entreguemos y que confiemos en Él, que todas las cosas que va a hacer van a ser para nosotros bien. Fíjese que aquí veo otro que para él no hay nada imposible. Creyó que el Señor le iba a sanar su hijo, pero tenía, ¿sabe qué? Tenía incredulidad. Mire qué tremendo. O sea, por muy incrédulo que estés, pero si tú crees que el Señor Jesucristo va a hacer algo, el Señor lo va a hacer. Marcos 9:21. Jesús le preguntó al Padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él respondió: desde su niñez. Y muchas veces lo ha echado al fuego y también al agua para destruirlo. Pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: ¿cómo si tú puedes? Todas las cosas son posibles para el que cree. Diga conmigo: todas las cosas son posibles al que cree. Al instante, dice, el padre del muchacho gritó y le dijo: creo, ayúdame en mi incredulidad. Mire qué precioso, hermanos. Cuando Jesús vio que se agolpaba una multitud, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te ordeno, sal de él y no vuelvas a entrar más en él. Este espíritu, imagínense, lo quería destruir. Ahora yo te hago la pregunta: ¿ya te paraste a pedirle al Señor que destruya los ataques del maligno? Tenemos que pararnos. Miren, el miércoles, hermano, yo quiero decirles algo. El miércoles yo sentí la presencia del Señor aquí en este lugar.
Porque vino un grupo de hermanos y estuvimos aquí clamando. Yo sentí en mi corazón que todos venimos a clamar porque teníamos una necesidad y sed de Dios. Y vi la presencia del Señor y yo sentí el poder de Dios. Y sé que muchos fueron sanados y muchos fueron curados. Porque el poder de Dios está en este lugar. El Señor está con nosotros. Y si está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hoy tenemos que levantarlos para pelear esta batalla. Para que Dios nos pueda bendecir, tenemos que pelear la batalla. No tenemos que depender de nuestro razonamiento, hermanos. En estos momentos tenemos que echar fuera todo lo que dicen. Hermano, el problema que hay es que nosotros miramos mucha televisión, hermano. Y todo lo que dice Fauci y lo que dice, ay Dios mío, Sukta, no sé cómo se llama, todos ellos, hermanos. Y solamente nos meten y nos meten y nos meten. Que esto no se va a componer, que esto va a... Y que como saben, y para Dios no hay nada imposible. Entonces el cristiano no debemos de estar dependiendo de lo que dicen las noticias que se dan a diario. Nosotros debemos de depender de las noticias que vienen del cielo. Y las noticias que vienen del cielo es lo que dicen: no te dejaré, no te desampararé, yo estoy contigo. Esa es la noticia que debemos de estar nosotros esperando. La noticia que todos los días, ¿qué es lo primero que yo le digo a la pastora? ¿Qué es lo que te dijo el Señor el día de hoy? ¿Qué te habló el Señor? Hoy cuando estaba aquí orando por mientras los muchachos recibían el discipulado, el Señor me decía que va a venir una restitución completa de cada una de las cosas que a los hermanos se le ha quitado. Como dice Joel, restituiré todo lo que el oruga, el saltón y el revoltón te lo ha quitado. Pero el Señor lo que está pidiendo es que lo busquemos, que nos entreguemos a Él. Hermanos, este es el año de las oportunidades. Usted me puede decir, pastor, ¿pero qué? ¿No está viendo lo que está ocurriendo? No, hermano, las oportunidades, Dios te va a cambiar esa mentalidad. Hermanos, yo veo hermanos que tienen otra mentalidad diferente ahora. Y está la oportunidad, están dándoles trabajo. Donde ellos van. Estaba viendo a un hermano que está aquí presente, hermano, que estuvo cerca de mi casa. Mire, estuvo pintando una casa y de esas casotas que hay por ahí cerca, hermano, y ya había terminado la casa. Y cuando acuerdo lo veo en la otra. ¿Ah? ¿Sabe por qué? Porque Dios abre puertas para sus hijos. Dios está abriendo porque hay oportunidades para el pueblo de Dios. Porque todo aquello que le pertenece, dice la palabra, que le va a quitar el dinero de aquellos para darnos a nosotros. Y yo lo creo en el nombre poderoso de Jesús. Yo lo creo. Yo lo creo que el Señor hace cambiar. El Señor no pregunta si somos capaces. Solo nos pregunta si estamos dispuestos a recibir sus promesas. Y si tu promesa, óigame bien, si tu respuesta es sí, Señor, ¿sabes qué? No hay límites para el Señor, porque para Él no hay nada imposible. Yo te quiero decir algo. Hoy es el día que hoy nos vamos a parar. Y nos vamos a parar a pelear contra todo tipo de enfermedad. Hoy vamos a renunciar y a liberarnos de toda enfermedad. Toda enfermedad infecciosa. Toda enfermedad que esté viniendo a querer pararnos y hacernos frenar. Diga conmigo, hoy renuncio y me libero en el nombre poderoso de Jesús. No, pero créalo, espere, vamos a hacer. Iglesia, tú que estás ahí, ¿sabes qué? El que está acostado ahorita, levántate de ahí. Levántate de la cama, porque ahí, que estando en la cama, no va a suceder absolutamente nada. Y si no entiendes español, hurry up. Pero hazlo. Toda enfermedad congénita. Enfermedad congénita, hermanos, son aquellas enfermedades que se pasan a través de los genes, diabetes y toda esa enfermedad. Si tú crees que el Señor
puede hacer algo imposible, dilo conmigo. Hoy renuncio, hoy me libero de esa enfermedad congénita en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Porque al que cree, todo le es posible. Sigamos. Enfermedades hereditarias. Hoy renunciamos y nos liberamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Enfermedades mentales como ser paranoia, esquizofrenia, hermanos, bipolares. Hoy renunciamos y nos liberamos de todo ese tipo de enfermedad en el nombre poderoso de Jesús. Pero fíjate que no veo a los hermanos allá que están gritando. El Señor me está... Mire, yo tengo los ojos puestos ahí donde usted está y no lo veo que usted tiene ánimo. Levántate y empieza a pelear la batalla, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pelea esa batalla. Enfermedades oigan bien, neurodegenerativas, hermanos. Se pueden imaginar ese Parkinson, todo eso que se va. En el nombre poderoso renunciamos, hermanos, renunciamos a todo ese tipo de enfermedad. Enfermedades, hermanos, metabólicas, hermanos, alguien que está pasando problemas con el estómago, con el ácido, que no puede comer, hermano, que ya está mal. ¿Sabe qué? Hoy libérese y renuncie en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Créalo, ¿me entiende? Esas enfermedades coronarias del corazón, cuando te tocas, sientes que te vas a morir. Dile: Señor, hoy renuncio y me libero en el nombre poderoso de Jesús. Tenemos que aprender, hermanos. Tenemos que aprender a sacar todo eso. Es el tiempo de pelear. Tenemos que pelear por nuestros hijos. Tenemos que pelear por todo aquello que nos quiere robar. Hermanos, si había alguna enfermedad degenerativa, el día de hoy cancelémosla. El Señor me ha dicho: yo voy a liberar a este pueblo, pero lo que quiero es que tengan fe, que crean que yo voy a hacer eso. El Señor este año va a levantar un ejército aquí en la cosecha para pelear las batallas. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Yo lo creo que aquí va a haber un ejército. El Señor va a levantar un grupo de empresarios que se van a levantar con otra mentalidad. Porque ya va a haber la oportunidad. La oportunidad viene para el pueblo de Dios. 70 años estuvo esperando el pueblo de Israel. Esa tierra, hermanos, estuvo abandonada, no producía nada, no tenía nada, mas sin embargo fue de bendición para el pueblo de Dios. Empezaron a sembrar y empezaron a cosechar. Igual está haciendo el Señor también con nosotros. ¿Sabe lo que está haciendo el Señor? Probándonos. Yo quiero bendecir a los hermanos que están aquí, porque el Señor nos está probando si realmente, hermano. Yo le decía ayer a la pastora: pastora, a mí me preocupa que si viene y algunos persanos, viene Cristo y viene el rapto y se quedan algunos hermanos. Yo no quiero que se quede ninguno, porque ahí se quedan. Hermanos, ¿se puede imaginar lo que es el anticristo que esté aquí y ya gobernando? Y que le digan: ok, no hay comida. Para que le demos comida, hermano, la iglesia no va a sufrir persecución. Pregúntenme por qué. ¿Por qué no? Porque la iglesia se va a presentar más bien: no, nosotros queremos comida, va a decir. Los que se queden. Pónganme el 666 a mí con tal de que me den todo eso. Pónganme la vacuna. No, hermanos. Tenemos que levantarnos, tenemos que pelear, tenemos que tener fe, tenemos que creer que Cristo Jesús va a hacer la obra en nosotros. Tenemos que creer. Tenemos que creer. Diga conmigo: tengo que creer. Muchos me dicen: pastor, pero ¿por qué usted va a abrir ahorita? Porque yo sé, hermanos, que nosotros estamos haciendo las cosas bien.
Nosotros estamos preparándonos para recibir al pueblo de Dios. El Señor me mostró en un sueño, hermanos, que el pueblo se está muriendo. El pueblo está entrando en una apostasía. El pueblo está entrando en un enfriamiento. Está más helado que esos bloques de hielo. El pueblo ya no quiere. Hay pueblo que está ahí en su casa y no tiene prendido el televisor. Y si lo tiene prendido no da la cara, sino que solo deja ahí su nombre. Eso quiere decir que está cocinando, está haciendo otras cosas. Urge que el pueblo se esté reuniendo, que la llama de fuego, que el fuego del Espíritu Santo empiece a penetrar en sus vidas. Porque si no va a venir un enfriamiento de parte del pueblo. Porque para Dios no hay nada imposible. Yo sé que el 24 va a ser un día maravilloso, cuando todos aquí nos reunamos y nos volvamos a ver. Tal vez al principio, los primeros cultos, solo de largo nos vamos a decir bye bye. Pero ¿sabe qué? Lo más importante, que estamos distantes en este momento, pero estamos unidos en el Espíritu. Estamos unidos por el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo está unido en todas las personas, el poder de Dios se manifiesta. Y yo lo creo que van a ocurrir grandes cosas. Fíjese que estaba viendo cómo el Señor, mire cómo hizo aquí, mire, para Dios, diga conmigo, para Dios no hay nada imposible. Hechos 4:19. Saulo se quedó unos días con los creyentes de Damasco y enseguida comenzó a predicar acerca de Jesús en las sinagogas, diciendo: Él es el verdadero Hijo de Dios. Todos los que lo oían quedaban asombrados. ¿No es este el mismo que causó tantos estragos entre los seguidores de Jesús en Jerusalén?, se preguntaban. Y no llegó aquí para arrestarlos y llevarlos encadenados ante los sacerdotes principales. Nótese, hermanos, hay algo imposible para Dios. ¿Qué es lo que hacía Saulo de Tarso? Perseguidor de la iglesia. Dicen que él fue partícipe de la muerte de Esteban. Yo creo que hasta una piedra tiró él también cuando lo apedrearon a Esteban. Mas sin embargo, iba para camino de Damasco y de repente sintió algo poderoso que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y veo yo en ese Pablo, hermanos, que hubo un cambio en su vida, que hubo un metanoia. El Señor, para Él no hay nada imposible. Yo te quiero decir a todas las madres, les quiero hablar hoy en el Día de las Madres. Madres, si tú ves a tu hijo ahorita destruido, no todo está perdido. Dios puede hacer un cambio en tu hijo el día de hoy. Dios puede cambiar esa hija que realmente te habla mal, te maltrata y hace malas cosas, pero para Dios no hay nada imposible. Si cambió a Pablo, transformó a Pablo, yendo para Damasco, puede transformar también a nuestros hijos, puede transformar a nuestros esposos, puede transformar a la esposa, puede transformar a la suegra que no quieres también. Gloria a Dios. Nótese, Saulo empezó a seguir a la iglesia. Pero ¿sabe qué? Veo como el poder del Espíritu Santo empezó a llenarse. Y dicen que cuando Pablo empezó a predicar y decía a la gente: bueno, y este no es aquel, pues. Este no es el que hacía daño a la iglesia. Este no es el que... ¿Se pueden imaginar? Fíjense que les voy a contar un testimonio. Mi papá, bendito mi padre, que él siempre oraba por mí. Pero saben que a mi papá no le quedó el gusto. Él me decía: mira, me dice,
yo he orado tanto y sé que el Señor te va a poner a predicar. No, mi papá, le digo. Oiga bien la soberbia a mí. No, mi papá, le digo, si yo estudié ingeniería, yo tengo mi trabajo y ¿para qué quiero más? Ya no necesito más. Mis ojos han de ver. No me pudo ver mi papá. Pero ¿sabe qué? Yo sé que ya está en el cielo. Y como dice que desde el cielo dice, porque dice que cuando estaban apedreando a Esteban, dice cuando Esteban daba el discurso, dijo que Jesús se paró así y lo volteó a ver y dijo, qué clase de, este sí es un verdadero cristiano, dijo, porque ni se hizo para atrás. Entonces yo me imagino que en el cielo, y yo le digo yo que mi papá está en el cielo porque mi papá fue un hombre muy fiel a Dios, fue un hombre dedicado al Señor toda su vida. Y yo sé que Él me está viendo, yo sé que lo está haciendo. Y así también yo le quiero decir a muchas madres y a muchos hijos malos que todavía no han llamado todavía a su madre para decirle ni felicidades tampoco. Pero yo le quiero decir a todas las madres, si cambió a Saulo, un hombre malo, sanguinario, mató, perseguidor de la iglesia, ¿por qué también no va a hacer un cambio en nuestros hijos? ¿Por qué no puede hacer un cambio, Manuel, en nuestros hermanos? ¿Por qué no puede hacer un cambio en aquellas personas que están trabajando con nosotros? ¿Ya empezaron a orar ustedes por los que trabajan con ustedes? Nosotros debemos de ser luz en medio y de hacer discípulos a todas las naciones. Empecemos a hablarle a las personas de Cristo Jesús. Eso fue lo que hizo Pablo. Pablo tuvo un cambio, usted tuvo un cambio, yo tuve un cambio. Todos nosotros tenemos un cambio. Ahorita la gente está sensible y cualquier cosa que usted le hable de Cristo Jesús se la va a aceptar. Este es un momento que el Señor, mire, la pandemia que hay ahorita no es para que nosotros nos pongamos tristes, es para que empezamos a recoger la cosecha que el Señor tiene lista para nosotros. Esos familiares que todavía, óigame bien, iglesia, ese familiar que todavía tú lo ves imposible, que no va a venir a los pies de Cristo, empieza a clavar. Miren, levántate, forma un altar, así como hacía Abraham. Cada vez que llegaba, formaba una tienda, armaba un altar. El altar significa, óigame bien, dice que ponía las piedras en su lugar para poder hacer el altar. Ese altar es la comunicación que tú debes tener. ¿Cómo está tu altar? ¿Está tu altar bien hecho o está botado? ¿Sabes qué? Empieza a reparar tu altar y empieza a comunicarte con Cristo Jesús, para que el Señor nos dé la respuesta. Y el Señor cumpla con todas las promesas que tiene para nosotras. Tenemos que levantarnos. Empecemos el día de hoy. Empecemos con nuestros familiares. Todo aquel inconverso que hay en nuestra familia, entreguémoselo al Señor y digámosle: Señor, mi casa y yo serviremos a Jehová. Yo declaro que mi familia va a ser entregada a Cristo Jesús. Se irán seguidores de Cristo Jesús. Se levantarán pastores, se levantarán profetas, se levantarán apóstoles. Y empieza a clamar lo mejor para Dios. Yo te hago la pregunta: ¿hay algo imposible para Dios? No hay nada. Yo creo que Melissa nunca se imaginaba que iba a hacer esa composición de esa alabanza. Para que esa alabanza le salga tan bonita, ¿usted cree que eso así nomás sale? No, es inspiración de parte de Dios. Porque para Dios no hay nada imposible. La otra semana ya el Señor le puso a Isaac también. Isaac ya está escribiendo, ya tiene una canción. Vamos a oír un cántico nuevo. ¿Sabe qué es lo lindo en esta pandemia? Lo que más me alegra a mí en estos momentos es que el Señor está haciendo cántico nuevo para su casa. Está haciendo cántico nuevo, iglesia. Alégrese. Alégrese. Porque está levantando salmistas. Está levantando, óigame bien, inspiraciones de Él para que sea cantado en su casa. Qué precioso es eso, ¿verdad? Qué precioso. Yo le digo: gracias, Señor. Gracias.
Y dentro de poco vamos a ver a toda la gente que va a empezar a alabar y a glorificar el nombre de Dios. Porque para Dios, ¿creen que hay imposible para Dios? No hay nada. Yo quiero decirle algo a los jóvenes. Yo sé que hay mucha gente que está expectante con ese DACA. La Corte Suprema está a punto de dar la resolución. Yo sé que hay un pueblo cristiano que está clamando por eso. Y yo sé que tenemos que tocar. Óyeme, falta poco. Faltan días, faltan meses para que den la resolución. Yo quiero invitar a los jóvenes que pertenecen al DACA para que vengan el miércoles aquí para que clamemos por el DACA. Todo aquel que está bajo el amparo del DACA, que venga para que ese DACA sea eliminado y se convierta en una residencia permanente aquí en los Estados Unidos. ¿Cómo va a suceder? Pastor, usted lo va a hacer. No, hermano, si yo no puedo, ¿me entienden? Yo no lo puedo hacer. Pero ¿saben qué? Dice la palabra de Dios que un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Clama a mí y yo te responderé y te voy a mostrar cómo consigo esa residencia para ustedes. Yo lo creo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Porque para Dios todo es posible. Yo lo creo. Y así también, todo aquel que está esperando un milagro. ¿Sabe lo que pasa? Fíjese que a veces el Señor, cuando yo he estado solo aquí, el Señor me pone, mándales un mensajito. Y yo les mando un mensajito y les digo, hermanos, díganme cuál es su petición. No recibo ninguna. Digo, gracias Señor, porque mis hermanos no tienen necesidad. Porque el Señor me está pidiendo que va a hacer un milagro en ese momento, hermanos. Yo estoy aquí, Señor, y mándale un mensajito y empiezo yo. Hermano, ¿cuál es su petición? No, ahorita no, pastor, estoy ocupado. Porque el Señor quiere cumplir con lo que le has pedido tú. Porque para Dios, iglesia, ahí en tu casa, di conmigo, repite conmigo. Para Dios no hay nada imposible. Pero ¿sabes qué? Lo que te quiero decir es esto. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Quieres que todo eso? ¿Sabes qué? Vamos a hacer una renuncia ahorita. Pase alabanza, pase alabanza. Pase alabanza. Pasen todos los de alabanza. ¿Saben qué? Vamos a hacer algo poderoso. Ahí en su casa, usted, hermano, donde esté, se va a levantar ahorita. Y vamos a hacer lo siguiente. Y vamos a decir, Espíritu Santo, hoy vengo a ti humillado. Mi corazón viene suplicándote a ti. Espíritu Santo, yo te pido que tú hagas y destruyas todo lo que el enemigo quiere agarrarme y me quiere robar a mí. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Yo renuncio a la falta de perdón. Yo renuncio a la idolatría, el amor, a otras cosas, a otros ídolos. Yo renuncio a la mentira y al fraude. Dígalo ahí en su casa. Yo renuncio a la mentira y al fraude. Yo renuncio a la maldad de la lengua, dígale, calumniosa. Yo renuncio al chisme. Yo renuncio a maldecir. Yo renuncio a la lengua satirosa. Yo renuncio a la lengua venenosa, a la murmuración, a dar falso testimonio en el nombre poderoso de Jesús. Dígalo, renuncie el día de hoy. Créalo de corazón. Yo renuncio a juzgar a otros, dígale. Yo renuncio
a confiar en la vanidad y a hablar solamente vanidades. Yo renuncio a los pensamientos de iniquidad. Yo renuncio a ser malo, al resentimiento. Yo renuncio a la amargura en el nombre poderoso de Jesús. Yo renuncio a tomar el nombre de Dios en vano, diga. Yo renuncio a hacer conjuros, a contar chistes vulgares. Yo renuncio a criticar y acusar a otras personas en el nombre poderoso de Jesús. Yo renuncio al robo. Yo renuncio a la evasión. Yo renuncio a la codicia. Yo renuncio a los bienes ajenos, a la envidia, en el nombre poderoso de Jesús. Dígale: Padre, limpia mis pensamientos. Limpia mis pensamientos de todo mal que quiere venir a causarme daño en mi vida y a mi familia. Padre, hoy quiero cambiar, quiero entregar y quiero levantar un altar para ti, Señor. ¿Podemos cantar aquí alabanza? Yo quiero ser un altar. Yo quiero ser un altar. Dígale: hoy quiero ser un altar, Señor. Cante con nosotros esta alabanza. Oh, sí, mi Dios. Oh, mi Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque sé que estás actuando en este momento. Tú quieres hacer un cambio, Señor.